Bueno, entonces, cuando un campo eléctrico de forma escalonada se le aplica o se le retira de manera repentina un material, vamos a observar el comportamiento que se va a tener en cuanto a la relajación, ¿no? Ahora, esta información va a ser equivalente a la que vamos a obtener midiendo o calculando la permitividad relativa real e imaginaria en el dominio de la frecuencia. Ahora, la respuesta del dominio del tiempo puede obtenerse mediante este arreglo, este circuito, que bueno, básicamente cuando el switch 1 cambia a la sección A, va a hacer que la corriente circule. Esta muestra tiene un electrodo conectado a tierra para evitar las corrientes de fuga. Cuando el 2 se active, entonces lo que va a hacer es que el amplificador esté en 0 para que tenga una buena medición. Y bueno, la corriente transitoria se va a medir con un voltaje en R1, y ahí vemos la corriente transitoria con el voltaje en el dominio del tiempo. Bueno, la respuesta de frecuencia de un eléctrico puede ser obtenida a partir de la respuesta que va a tener en el dominio del tiempo mediante una transformada de Fourier. Y así vamos a poder calcular la permitividad eléctrica compleja del material, que bueno, es la que está acá, que va a ser igual a la permitividad relativa en alta frecuencia, es decir, cuando la frecuencia tiene el infinito y esto es asociado a polarizaciones muy rápidas, casi instantáneas como la eléctrica, más la transformada de Fourier de phi t. Phi t es la función de decaimiento de la corriente cuando se le aplica el campo eléctrico en función del tiempo, menos j por la conductividad eléctrica del material DC sobre la frecuencia por la permitividad en el vacío. Ahora, hay que notar que la función de decaimiento phi t no contiene la función de j de t de la conductividad eléctrica del material en el DC, por lo tanto esta se puede obviar, pero esto es importante por el factor de pérdida. Entonces queda de la siguiente manera nuestra ecuación. Ahora, para un simple proceso de relajación, la función de decaimiento va a ser a por el exponencial de menos t sobre tau sub 0, que es el tiempo de relajación característico del material. Entonces, A va a ser igual a la permitividad relativa estática menos la permitividad relativa en alta frecuencia sobre tau sub 0. Entonces, esta ecuación va a demostrar que la corriente, la función de decaimiento va a decaer de forma exponencial. Entonces, para una distribución de tiempos de relajación, la corriente J de t va a ser igual a A por t a la menos 0. Entonces, la función de decaimiento va a quedar de la siguiente manera, con la variable b por t a la menos 0. Y reemplazando en esta ecuación de acá, hacemos su transformada de Fourier, pues bueno, va a quedar estas partes de acá que son la factor de pérdida y la materia eléctrica, ¿no? la parte real de la permitida relativa, con la expresión gamma de valor en 1 menos 0. Entonces, para simplificar la ecuación, lo que hizo Hammond es proponer una aproximación, que es el factor de pérdida que tenemos acá. Y bueno, se va a reducir a esta forma siempre y cuando toda esta expresión sea igual a 1. Entonces, mediante la experimentación, Hammond encontró que para R, que va a variar entre 0.1 a 1.2, omega por t va a ser igual a pi sobre 5, que es igual a 0.63, y esto está reemplazado en el factor de pérdida. Aquí vemos la corriente. Entonces, como sabemos, la frecuencia es igual a la frecuencia angular sobre 2 pi, entonces esto va a ser igual a 0.63 sobre 2 pi por t, y bueno, entonces nos va a quedar que 0.1 sobre t va a ser igual a 0.1 hercios para t, que va a ser igual a 1 segundo, y 10 a los 2 hercios para t igual a 10 segundos. Entonces, ahora la distribución de tiempos de relajación. No todos los dipolos de un sólido están en las condiciones iguales. Entonces, esto implica que va a tener va a aplicar energías de activación H. ¿Por qué decimos que no todas las condiciones son iguales? Porque, bueno, algunos tienen más facilidad de rotar de acuerdo a la polarización del campo eléctrico. Además, tiene diferentes coeficientes de tiempos de relajación en los tres ejes, X, Y y Z. Por ejemplo, acá tenemos en el PVC, el cloruro de polivinilo, que el movimiento de los grupos polares alrededor del eje de carbono-carbono va a depender del ángulo y la posición del enlace, del carbono-carbono.
Entonces, sí, diferentes tipos de dipolos o tipos de relajación van a ser distribuidos de la siguiente manera. Bueno, entonces si los tipos de relajación son distribuidos, el valor pico del factor de pérdida va a decaer, como vemos en esta gráfica, y el tamaño de su dispersión va a aumentar. Este pico de acá es para un tipo de relajación, ¿no? Que es el pico del factor de pérdida está. Entonces, aquí vamos a notar que el área bajo la curva, para cualquier tipo de relajación va a ser igual. Esto distintamente de los tiempos de dispersión y de los tiempos de relajación. Ahora yo voy a hablar sobre lo que es la fuerza de relajación. La fuerza de relajación tiene que ser el movimiento que tienen los polos para volver a su estado de equilibrio una vez de que un campo eléctrico externo se haya retirado. Entonces, la fuerza de relajación se viene a expresar como la siguiente ecuación que pueden observar, en la que se da principalmente por la diferencia de la permitividad estática menos la permitividad en muy alta frecuencia. En esta ecuación, la función de distribución de tiempos de relajación no influye directamente porque se tiene en cuenta principalmente solamente las permitividades. Después tenemos también modelos de distribución de tiempos de relajación que se viene a dar primero también por el modelo de Debye. En este modelo de Debye, si los dipolos siguen el mismo modelo, se puede expresar en esta fórmula que está dada por la función de tau igual a 1 sobre tau exponencial de menos t sobre tau. Aquí tau viene a ser el tiempo central y se expresa como una función decreciente. Después tenemos la distribución gaussiana. En materiales reales, la distribución de los tiempos de relajación varía. Entonces, es por eso que se expresa en esta ecuación en la que se va a dar la función de phi igual a b, que viene a ser una constante de normalización sobre pi elevado a la medio por tau exponencial de menos b, logaritmo natural de tau sobre tau sub 0, que es donde tau sub 0 vendría a ser el tiempo central también, todo es elevado al cuadrado. Entonces, en el caso de la distribución gaussiana, este tipo de distribución gaussiana se usa cuando la variación de los tiempos de relajación, al momento de graficarla, se vea como una gráfica en forma de campana. Es ahí cuando se usa la distribución gaussiana. En el modelo de cálculos, se agrega, es una mejora del modelo de Debye para los tiempos de relajación, en la que se agrega una nueva constante que viene a ser alfa, la que va a permitir que se pueda acceder a una amplia gama de tiempos de relajación. Después tenemos también la distribución de energías de activación. La energía de activación es la energía mínima que debe tener un dipolo para que se pueda reorientar al tener contacto con un campo eléctrico. Y en esa fórmula que podemos ver, la primera parte es la cantidad relativa de dipolos con energía de activación H, y la segunda parte es la función de tau, que es la distribución de tiempos de relajación, pero en escala logarítmica. Ahora, la relajación eléctrica viene a ser el retraso de la respuesta de los dipolos frente a un campo eléctrico alternante. Existen dos tipos de relajación principales que se explican en el libro, que lo explican mediante los polímeros, ¿no? El primer tipo es la relajación dipolar segmentaria, que se da por alfa, y ahí ocurre cerca de la temperatura de transición vítrea. ¿Qué quiere decir eso? Que es el momento en el que un polímero pasa de un estado más rígido a uno más gomoso. También está asociado al movimiento vitruviano de segmentos de cadena. Y luego el otro tipo es la relajación dipolar en grupos de beta, gamma y zeta. En estos se involucran movimientos localizados de pequeños grupos moleculares y ocurren en temperaturas inferiores a lo que vendría a ser la transición vítrea. Y bueno, aquí tenemos un gráfico en el que podemos ver que a temperaturas bajas se da lo que sería la relajación dipolar de grupos menores, y en alfa viene a ser lo que vendría a ser estar cerca de la transición vítrea o ya dentro de la transición vítrea como tal. Aquí también tenemos un gráfico en el que la figura que podemos ver, en el primer gráfico se ve
constante dieléctrica respecto al logaritmo de la frecuencia. Ahí podemos ver que a mayor temperatura el material va a ir perdiendo su constante dieléctrica, va a estar disminuyendo. En esta figura podemos identificar también el comportamiento dieléctrico del material, que en este caso vendría a ser el PVC, en función de la frecuencia y la temperatura. Y en el caso del gráfico B, está en el eje vertical tenemos lo que vendría a ser el factor de pérdida respecto al logaritmo de la frecuencia, y podemos ver que a mayor temperatura hay picos de pérdida en cuanto al material. Después también tenemos los factores que afectan la relajación dieléctrica. La estructura molecular afecta en gran medida la temperatura de transición vítrea, y eso se da por los tiempos de relajación dieléctrica. Tenemos ahí los factores que pueden ser debido a las regiones amorfas o cristalinas. Cuando es una región amorfa es porque la región es desordenada, lo que quiere decir que puede contribuir más al factor de pérdida. A diferencia de las regiones cristalinas, que al tener su estructura más rígida, es más difícil que pueda pasar eso. También luego el comportamiento a bajas temperaturas, de que los tiempos de relajación se vuelven muy grandes, y si el producto de la frecuencia angular por el tiempo de relajación es mayor a 1, entonces la constante de